No sabíamos que estaban escuchando, no sabíamos que entendían, no sabíamos que ya estaban preparados. Última transmisión del embajador galáctico Orlax 17 antes del incidente Delphi Prime. En todo comenzó con una señal, no una señal de auxilio, no una amenaza, solo una transmisión simple, desde un pequeño planeta azul, llamado Tierra. En el embajador Orlax 17 del Consejo Galáctico deslizó su apéndice ocular por la superficie pulida de su nave diplomática. Frente a él, un holograma flotaba con una imagen cruda, una figura humana, ensangrentada, medio muerta, gritando por ayuda. Hay detrás de él cuerpos de especies que ni siquiera tenían registros en los archivos galácticos. Están cantando mientras mueren. Susurró la voz de su asistente robótico, con evidente confusión. No están cantando mientras pelean. Orlax no entendía. Nadie lo hacía. Los humanos acababan de ser admitidos como observadores en el Consejo Galáctico. Su civilización, según los estándares oficiales, apenas alcanzaba el umbral de madurez interestelar. No tenían flotas comparables a los imperios circundantes. Su economía era caótica. Su política primitiva, y sin embargo, ahí estaban repeliendo una fuerza invasora del dominio Barcari, en la frontera de Delphi Prime en solos. Y ganando. ¿Quién les autorizó a intervenir en Delphi Prime? Bramó el comandante Schulter, líder de los Barcari. Al Consejo Galáctico. Nadie, dijo con calma el embajador humano, Alan Trevis. Su voz era suave, su postura relajada, pero su mirada era puro acero. Entonces, ¿por qué enviar una fuerza de choque sin aprobación del Consejo? Trevis apenas sonrió. No fue una fuerza de choque, fue un equipo de rescate. Destruyeron 3 acorazados Barcari. Correcto. Estaban bloqueando una ruta de evacuación civil en silencio. Incluso los Cordani, famosos por su brutalidad lógica, no dijeron nada. Señor Trevis, dijo finalmente la presidenta del Consejo. ¿Por qué? ¿Sus soldados cantaban? Trevis alzó una ceja. Divertido. Para recordar por qué peleaban en la órbita de Delphi Prime. Aún flotaban restos de la batalla. Naves humanas con cascos rotos, lanzaderas abiertas. No parecía una victoria, pero tampoco una derrota ni. Entonces comenzó la verdadera conmoción, porque cuando los científicos del Consejo analizaron las cajas negras humanas, encontraron algo escalofriante. No tácticas, no armas secretas, sino una conversación privada, grabada entre soldados humanos mientras se preparaban para la misión. Sabes que este planeta no es ni siquiera nuestro aliado, ¿verdad? No importa, gente inocente está atrapada, pero nos dijeron que no interviniéramos, que lo manejara el Consejo, y dejar que esos bastardos Barcari esclavicen a niños otra vez. Vamos, nos toca, aunque muramos todos. Entonces, cantemos fuerte. Y comenzaron a cantar una canción terrestre antigua, melodía ruda, casi tribal, que hablaba de resistencia, de unidad, de furia contenida. Una canción que, en cualquier otra cultura galáctica, sonaría como una amenaza. Pero para los humanos, era solo un himno de esperanza. No podemos permitir que actúen así, sin consecuencias, declaró el alto comando Barcari. Si la humanidad no quiere seguir las reglas, será tratada como amenaza. El Consejo se dividió. Algunos pidieron sanciones, otros, negociación. Pero los humanos no dijeron nada, solo enviaron otra señal, un mensaje, simple en corto. Negociemos, antes de que tengan que ver lo que viene después. En el cuartel general terrestre en el sistema Sol, el presidente mundial no estaba al mando. Ni el general de defensa, ni los líderes regionales. Era una joven
de apenas 30 años, cabello corto, voz tranquila, ojos demasiado viejos para su edad. Su nombre Indiana Rorek, ex-oyente de inteligencia, sobrina de un héroe de guerra desaparecido en la frontera Cordani, y ahora, portavoz de la especie humana ante la galaxia. Ellos piensan que nos están conteniendo, dijo, mientras observaba los monitores. Sí, señora, respondió su oficial táctico. El Consejo no cree que podamos sostener otro enfrentamiento. Indiana sonrió, sin humor. Perfecto. Lo que nadie sabía, lo que ni siquiera el Consejo podía imaginar, era que la humanidad no estaba reaccionando. Estaba preparada. Desde hacía décadas atrás, cuando las primeras señales de civilizaciones alienígenas fueron detectadas, la Tierra hizo lo que sabía hacer mejor: no confiar. Mientras enviaban emisarios, exploradores y sonrisas diplomáticas, en secreto, construían, investigaban, desarrollaban tecnología, usando cada fragmento que el universo les dejaba escapar, y lo hacían, no para atacar, sino para sobrevivir. Y ahora, ese momento había llegado. ¿Quieren saber por qué estamos? Ten Armadillo, murmuró Diana frente al Consejo Humano. Los líderes la observaban, algunos tensos, otros con miedo. Ella respiró hondo, porque sabíamos que este día llegaría. Registro confidencial del alto mando humano. Oficina de Relaciones Interestelares. Fecha 23 de octubre de 2441. La sala era un nido de silencio y tensión. El embajador alienígena, Trozek, del cónclave miralaxiano, no apartaba su mirada de la figura del representante humano. Los ojos del alien se estrechaban como si intentara descifrar un enigma cuya clave no lograba entender. La confusión era palpable. ¿Por qué están armados hasta los dientes y dicen buscar paz?, preguntó Trozek, repitiendo la misma duda que otros 20 representantes galácticos habían planteado durante las negociaciones. El embajador humano, Mark Estelano, sonrió con una calma medida, pero tras su mirada se escondía la sombra de siglos de cicatrices. Respondió: porque nosotros aprendimos que la paz no se pide, se protege, se exige, se defiende. Los alienígenas se removieron en sus asientos. En su mundo, las guerras eran antiguas leyendas, y las naciones resolvían disputas mediante redes neuronales de entendimiento colectivo. No comprendían la crudeza de los humanos, pero eso era precisamente lo que los perturbaba, y los mantenía a raya. Lo que no sabían, lo que no podían comprender, era el peso que la historia humana era. Desde las trincheras en barro y sangre hasta las estrellas, la humanidad había luchado por cada centímetro de libertad. Las civilizaciones alienígenas nacieron en paz o aprendieron a evitar el conflicto. La humanidad, en cambio, sobrevivió. En él, en la estación diplomática Omega, orbitando el planeta neutral Harus, la presencia humana era todo menos convencional, donde los embajadores alienígenas llegaban con cortesanos, sistemas de armonización mental y seres bioadaptados. La delegación humana traía veteranos de guerra, dispositivos de interferencia táctica y drones de combate vigilando desde la atmósfera. Los otros pensaban que eso era una amenaza, pero no lo era. Una advertencia, una que nadie sabía leer con claridad. Todavía los susurros entre especies empezaron a aumentar. Algunos decían que la humanidad planeaba un golpe, una ofensiva, un dominio silencioso. Otros decían que solo fingían ser civilizados. Unos pocos, los más sabios, comenzaban a entender que lo que veían no era una amenaza, sino un reflejo en la humanidad, armada hasta los dientes. Era el espejo de sus propios errores pasados, errores que ahora se negaban a repetir. Mientras tanto, algo se movía en los márgenes de la galaxia. Una raza desconocida había comenzado a eliminar puestos de avanzada en regiones exteriores. Naves enteras desaparecían, sin dejar rastro. Planetas quedaban en silencio. Y sin embargo, el Consejo Galáctico prefería ignorar los informes. No había consenso, no había pruebas, no había acción hasta que una nave humana lo confirmó. Una señal de auxilio interceptada, una advertencia grabada con voz temblorosa. No quieren negociar,
no entienden palabras. Y lo peor, no se estudian. Marcus Delano se reunió con el almirante Sheif Ali, comandante suprema de la flota del Baluarte. La nave insignia humana Vigilant Aeternum estaba en alerta máxima. No van a escuchar razones, dijo ella, sin rodeos, ni al Conclave, ni al Conseil. Nos toca hacer lo que siempre hicimos, a proteger lo que nadie más se atreve a defender. ¿La humanidad? Primero. No, corrigió Shiva, con una mirada de acero a la galaxia primero, porque si esos seres cruzan la línea, somos la última barrera. A Márquez asintió lentamente, y, por primera vez, consideró lo que verdaderamente significaba la pregunta del embajador alienígena. ¿Por qué están tan armados? Porque alguien tiene que estarlo, cuando todo lo demás fallan, pero lo que nadie sabía, Shiva, era que las desapariciones no eran el único signo. Habían dejado un mensaje, oculto entre señales cuánticas. Un mensaje cifrado, con intención. La IA de la nave humana tardó 6 días en romperlo. Una sola frase entendimos a los humanos. Ustedes no. Y con eso, el verdadero horror comenzó a revelarse. La sala de mando del cónclave retumbaba con murmullos. Las pantallas flotantes proyectaban imágenes de naves humanas en formación perfecta, flotando en la frontera del sistema Deris, uno de los más antiguos del Imperio Boric. El embajador Tame, de la especie Iliar Sears, de pensamiento colectivo y reputación diplomática, intachable, mantuvo sus tentáculos retraídos, señal de incomodidad. Observó al comandante Genkor, un militar Bauric, que apretaba sus garras sobre la mesa. ¿Por qué no atacan?, gruñó Genkor. Han tenido 3 ciclos solares para invadir. ¿Qué esperan? Sarnte murmuró, con voz líquida, lo mismo que nosotros en una provocación en la Tierra. En la base orbital, Eden Prime, el general humana Danae Voigt observaba las mismas imágenes transmitidas por inteligencia artificial. La flota humana no se movía, pero cada nave estaba cargada, lista y enlazada en una red de fuego coordinado. ¿No había necesidad de disparar aún? ¿Reacciones de ellos?, preguntó al teniente de comunicaciones. Silencio. Solo monitorean a Voigt. Una sonrisa gélida le curvó los labios. Perfecto. En un rincón lejano de la galaxia, en el planeta Helion 9, los descendientes híbridos de varias especies veían por primera vez a los humanos como algo más que los nuevos. En las pantallas públicas se repetían fragmentos de la reciente transmisión humana, filtrada por accidente o por diseño. La paz no es una debilidad, pero sí hemos aprendido que, cuando se agotan las palabras, las acciones deben ser inolvidables. Nosotros no olvidamos, nosotros no perdonamos a quien empuja primero. La frase se volvió viral. Cientos de civilizaciones empezaron a preguntarse, ¿qué es lo que realmente temen de los humanos? Mientras tanto, en la nave diplomática de la coalición alienígena, el embajador Colta, un Herbani de forma gaseosa contenida en un traje translúcido, intentaba comprender a los humanos. Había pasado semanas estudiando sus textos antiguos, desde Sun Tzu hasta Carl Sagan, pero nada le había preparado para lo que el comandante humano Alexander Dunn le había dicho en su reunión privada. ¿Por qué llevan armas tan pesadas a una negociación?, había preguntado Colta. Más intrigado que ofendido, Alexander no había parpadeado. Su voz, grave y pausada, había perforado el silencio, porque nos han enseñado que la verdadera paz solo existe cuando el otro sabe que puedes destruirlo y eliges no hacerlo. La historia se filtró, no como un secreto, sino como una advertencia. La galaxia entera se estremeció en los Boric. Aún en estado de duda, empezaron a ver su alianza desmoronarse. Las especies menores se alejaban de ellos. Los comerciantes interestelares cambiaban de rutas para acercarse a las zonas protegidas por humanos, y las estaciones neutrales colocaban un nuevo símbolo en sus puertas. Un pequeño estandarte azul con una estrella blanca, el símbolo del Tratado Humano de Preservación Intergaláctica en el sistema
Adherus. Los sensores detectaron un leve movimiento. Una pequeña cápsula se desprendió de la nave humana principal y se dirigió hacia la estación de escucha. ¿Vorek? «¿Es una cápsula de comunicación?», gritó un técnico alienígena. A la cápsula se acopló suavemente. No había armas, ni virus, ni amenazas, tan solo un simple archivo de audio, marcado con una sola palabra: «an recordar». Y luego, una transmisión histórica: la destrucción de Marte en 2234, provocada por un ataque alienígena en un momento de paz. Las imágenes eran brutales: en edificios colapsando, niños corriendo, una madre humana cubriendo a su hija con su cuerpo, mientras una explosión los envolvía. La grabación se detuvo. La siguiente imagen mostraba a un humano caminando entre los escombros, can-on rifle al hombro, pero sin odio en el rostro. Solo. Determinación en un mensaje aparecía en varios idiomas. No buscamos venganza. Buscamos que nadie vuelva a vivir eso, incluyéndolos a ustedes. Sarnte se quedó inmóvil por horas. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Ellos no quieren guerra, pero están hechos de guerra. Wa en la Tierra Void recibió un mensaje codificado. El Imperio Vorek pedía una reunión de paz, no por miedo, sino por comprensión. La humanidad había ganado, sin disparar una sola bala, solo con la verdad. Y la galaxia jamás sería la misma. El almirante Keshu permanecía de pie, inmóvil, frente a la gigantesca proyección holográfica que mostraba el movimiento de la flota alienígena. A su lado, la comandante Ortega respiraba con dificultad. Acaban de activar sus sistemas de salto. Vienen en formación de pinza, pero es demasiado limpia, demasiado predecible, dijo Ortega, frunciendo el ceño. ¿Y si esto es solo una maniobra de distracción? No, es una distracción. ¿Están seguros de que ya ganaron?, respondió Su, con la mirada fija. Están subestimando nuestro silencio al otro lado del sistema. La diplomática alienígena. Sevari observaba la misma escena desde el puente de su crucero diplomático. Su rostro reflejaba frustración. ¿Dónde están sus respuestas? ¿Por qué no están contraatacando? ¿Por qué no negocian?, exigía saber su asistente. Un joven estratega de la especie Fraven respondió con un susurro tenso. «Porque, Gran Savari, tal vez no tienen intención de hacerlo. Tal vez no han hablado, porque ya han decidido en el puente de mando de la nave insignia humana, el Defien Don. Era ahora una tormenta de actividad. Ingenieros corrían entre estaciones, drones se lanzaban desde las bahías laterales, y miles de naves humanas se desplegaban en absoluto silencio, sin responder a las provocaciones, sin enviar señales de advertencia. Pero abajo, en un búnker subterráneo, Jim Marche, la verdadera batalla se libraba. El protocolo Aurora había sido activado. Una AI experimental, diseñada para comprender patrones alienígenas de comunicación y guerra, había detectado un error crucial en la lógica del ataque. Se han basado en sus conflictos anteriores. «Creen que somos como ellos», dijo la IA con voz femenina suave. «Pero no entienden nuestra historia, no comprenden lo que forjó nuestra brutalidad». El capitán Darius Reyes, encargado de activar Aurora, se inclinó hacia adelante. «Entonces, diles lo que están a punto de aprender». La IA sonrió, o simuló hacerlo. «Muy bien, les contaré una historia». Y en ese instante, mientras las flotas alienígenas cruzaban la línea roja en el mapa táctico, Aurora envió una única señal, cifrada a todas las naves humanas. Recuerden el fuego, recuerden el hambre, recuerden que fuimos forjados por la desesperación. Los sistemas humanos, dispersos entre cientos de asteroides y lunas artificiales, comenzaron a activarse. Ante una luna hueca de Neptuno, emergió el acorazado Titán de acero.
de los cráteres de Io, se levantaron lanzadores de misiles cuánticos AN. Desde una nube de escombros en órbita solar, salieron escuadrones de cazas invisibles. Las flotas alienígenas seguían avanzando, sin entender el silencio de la humanidad. Para ellos, el silencio era debilidad, una admisión de inferioridad, un último acto antes de la rendición. No sabían que el silencio era el lenguaje de los cazadores. Cuando la señal de activación se completó, la comandante Ortega giró hacia el almirante Su. Se da cuenta de lo que esto significa. No hay marcha atrás. No quedará ningún testigo. A eso asintió. Por eso somos los únicos que deben hacerlo. Si alguna vez vamos a enseñarles por qué no se desafía a la humanidad, debe ser ahora. En ese momento, Savari recibió una transmisión inesperada, sin imagen, sin voz, solo una cadena de texto codificada en un lenguaje antiguo de la Tierra. Tardó unos segundos en descifrarla. Cuando lo hizo, sintió un escalofrío. La traducción decía: nos preguntaron por qué estamos armados. No respondimos. Ahora entenderán que nuestras armas no son para la guerra, sino para que nunca vuelva a repetirse. Y con esa frase, comenzó el contraataque humano ANO. Fue un ataque frontal. No fue una lluvia de misiles. Fue una sinfonía de desapariciones. Primero, se apagaron los sensores de largo alcance de la flota alienígena. Luego, sus canales de comunicación se llenaron de ruido blanco y grabaciones humanas del pasado, gritos de soldados, plegarias de civiles, discursos, yutus, gilíderis, caídos. Después, uno a uno, sus cruceros comenzaron a perder masa, a desvanecerse. ¿Qué está pasando? ¿Nos están destruyendo sin disparar?, gritó un comandante alienígena. Y entonces, comprendieron: humanos no negociaban, porque ya habían decidido no repetir errores. Y cuando los humanos decidían, el universo guardaba silencio. ¿Qué demonios hicieron los humanos en Tau Cygni 5? Preguntó el almirante Vorthek, con un gruñido, mientras las imágenes del satélite mostraban una columna de humo y fuego elevándose desde la atmósfera del planeta. Parece que usaron una clase de munición nuclear direccional, pero sin daños colaterales, respondió el oficial técnico, con las mandíbulas temblando. Está imposible, según nuestros estándares físicos. Imposible no significa nada con los humanos. En la nave humana Resolute, el capitán Ríos observaba los fragmentos del dron de vigilancia alienígena capturado en la órbita. Lo habían derribado sin usar fuego, simplemente interfiriendo sus señales cuánticas con una manipulación de espacio-tiempo de origen desconocido, tecnología que oficialmente no existía en la Tierra. ¿De dónde sacamos esto? Leprig, su segundo al mando, el teniente Varga, señalando el mecanismo interno. Esto parece salido de otra dimensión. Porque lo es. Varga, dijo Ríos, o lo serán. Estamos usando líneas de tiempo alternativas como laboratorio en el Senado de la Federación Galáctica. Una reunión de emergencia se tornó en un caos absoluto cuando los informes de 37 mundos mostraron una simultánea retirada voluntaria de tropas humanas tras dejar atrás sistemas completamente funcionales y terraformados. Nos están dejando mundos mejorados y se marchan como si nada, gritó un embajador Corcel. Nos están confundiendo deliberadamente. Es una táctica de presión psicológica. Lo sé. He estudiado humanos. ¿Y qué has aprendido?, preguntó otra voz con sarcasmo. Que no tienen un patrón. Su patrón es la disonancia. Mientras tanto, en el planeta Trasco 7, un grupo de élite alienígena entró en una base humana abandonada. No había soldados, solo luces encendidas, sistemas activos y una proyección holográfica en el centro. Una figura humana apareció, con traje diplomático negro y una sonrisa tranquila. Su voz fue clara y directa. Sabemos que están escuchando. No queremos guerra, pero no aceptamos condiciones en silencio.
Ustedes creen que las negociaciones son una señal de debilidad. Nosotros las vemos como la elección de un camino civilizado. Si rechazan el diálogo, lamentablemente, responderemos. Como salvages, en el planeta capital de la especie Varal, una delegación humana aterrizó inesperadamente. Sin permiso, la canciller alienígena se sobresaltó cuando los humanos caminaron por la sala con una seguridad inquietante. Al frente, un embajador de mediana edad, calmo, sereno, acompañado por una IA flotante que brillaba en tonos azules. Vinimos a preguntar, dijo el humano. ¿Por qué insisten en interpretar nuestra diplomacia como debilidad? Porque la historia galáctica así lo ha demostrado, dijo. La canciller en el humano sonrió con lástima. Entonces, la historia galáctica necesita ser corregida. La EA flotó hacia el centro de la sala y proyectó una lista de 124 conflictos galácticos resueltos por humanidad sin disparar una sola bala, y 7 que terminaron con planetas evaporados. Negociamos cuando podemos, pero cuando ustedes fuerzan nuestra mano, no hay advertencia, no hay amenaza, solo consecuencias en un mundo remoto. Un joven alienígena analista escribió en su diario de entrenamiento militar: creíamos que los humanos eran erráticos. Ahora entiendo, son conscientes del caos, lo dominan y lo usan como disfraz. No quieren dominar la galaxia, pero si la galaxia los obliga a elegir entre someterse o pelear, entonces no pelearán, no harán que la galaxia desee no haberles forzado a hacerlo. El almirante Vorthek, desesperado, solicitó una reunión urgente con la delegación humana. Envió un canal diplomático de máxima prioridad. A la respuesta fue una grabación preprogramada. En ella, un humano miraba fijamente a cámara y decía: no queremos destruir nada, pero no toleraremos arrogancia disfrazada de autoridad. Si están listos para hablar, hablaremos. Si no, bueno, ya conocen el precio. Ínclea señal se cortó en el Arreselut. Ríos miró a su equipo. ¿Nos responderán? Si son inteligentes. ¿Sí?, dijo Varga. ¿Y si no lo son? Entonces conocerán lo que realmente significa desafiar a la humanidad. A la galaxia entera sostenía la respiración. Los cielos sobre Tarsis Prime estaban cubiertos de humo. Las naves humanas descendían en formaciones de precisión quirúrgica, no para destruir, sino para advertir. Las armadas de la humanidad, intactas, rodeaban las zonas diplomáticas. Ninguna bomba había caído aún, ningún rayo láser, solo el poder silente de una especie que había dicho basta en el corazón del Palacio Central del Consejo Galáctico, donde una vez se habían burlado de la humanidad. Ahora reinaba un silencio espeso. El embajador Virex, aquel que había reído ante la primera solicitud de humanidad por integrarse en igualdad, no podía levantar la mirada. ¿Qué están haciendo?, preguntó con voz temblorosa mientras observaba a la figura que acababa de aterrizar frente al consejo. No han venido a destruirnos. El embajador humano, Elena Ríos, dio un paso hacia adelante. Su uniforme estaba intacto, su rostro sereno, su mirada inquebrantable. La humanidad no destruye por capricho, embajador, dijo, pero tampoco retrocede. Cuando ha sido desafiada sin justicia, el consejo entero contenía el aliento. Los analistas, los estrategas, los comandantes de razas enteras, no sabían si se encontraban frente a un ultimátum o a una lección. Elena extendió una esfera de datos. Al activarla, miles de imágenes comenzaron a flotar sobre la sala. No eran naves humanas, eran Sayudets, niños, colonias, científicos, artistas. Era el alma de una especie que no solo sabía guerrear, también sabía crear. Nos preguntaron por qué estamos tan armados. Continuó: porque el universo ha probado, una y otra vez, que las especies como la nuestra, que empiezan solas, que luchan por cada paso,
son vistas como amenazas solo por atreverse a existir. Las imágenes cambiaron. Colonias humanas, destruidas por piratas con apoyo tácito del Consejo. Estaciones aisladas, que jamás recibieron ayuda. Comunicaciones diplomáticas ignoradas. Y luego, el cambio. El surgimiento de la Armada Silenciosa. El inicio de la respuesta. No vinimos por venganza. Vinimos a demostrar que cuando se desafía a la humanidad, no responde con gritos. Responde con hechos. El embajador Viereck se desplomó en su asiento. Entonces, ¿cuál es su exigencia? Helena se giró hacia los delegados. Un nuevo tratado. Un nuevo equilibrio. Uno donde cada voz importe. Donde ninguna especie sea llamada inferior. Donde la diplomacia no sea una máscara para el desprecio. Un murmullo recorrió la cámara. El delegado de la raza Tonar fue el primero en levantarse. ¿Y si alguien no acepta? Helena lo miró sin parpadear. Entonces sabrán lo que significa desafiar a una especie que ha sido herida, pero jamás vencida una por una. Las especies del Consejo comenzaron a votar. Por respeto, por comprensión, por el eco de una verdad universal. Nunca subestimes a quien lucha por existir en semanas después. Mientras las naves humanas se retiraban no como conquistadores sino como iguales, la galaxia susurraba un nuevo mantra. Las estrellas, que antes se reían de la humanidad, ahora hablaban con respeto a Anne. Y en los bordes más oscuros del cosmos, donde los verdaderos horrores aún esperaban, una advertencia flotaba: no desafíes a la humanidad, a menos que estés listo para conocer el precio del desprecio.